Hola, soy Bárbara Monte, cofundadora de Think On Marketing. Y si has llegado hasta aquí por casualidad, quédate porque vas a encontrar un montón de inspiración para poner en práctica en tus estrategias de marketing que podrás aplicar desde ya en tu negocio. La creatividad ha ido evolucionando a lo largo de la historia, adaptándose a los cambios culturales y tecnológicos. Desde las pinturas rupestres hasta hoy, las obras de arte digitales. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose, así definió Albert Einstein el tema sobre el que vamos a hablar. Según Einstein, la creatividad es simplemente conectar cosas, ya que las ideas creativas no provienen de la razón, vienen de la imaginación y la intuición. La creatividad nos hace diferenciarnos del resto, pensar distinto y encontrar nuevas formas de expresión. Desde el punto de vista de la publicidad, se entiende como la habilidad de generar ideas originales y efectivas que captan la atención del público. De esto concretamente vamos a hablar hoy, de creatividad. Y para ello tengo el placer de estar con un experto en la materia, ni más ni menos que Antonio Marota, o Tony para mí. Para muchos. Y para muchos, que sí. es el fundador de El Primo Marvin, agencia de publicidad independiente de aquí, de Bilbao. Sí. Estamos aquí en Bilbao, bueno, estamos en Madrid también, pero realmente sí es verdad que hemos arrancado aquí en Bilbao. Vale, sí. Tony. Tenía una primera pregunta para hacerte, pero voy a cambiarla así. Vale. Ya que estamos hablando de creatividad, voy a ser creativa. Sí. Cuéntanos, por favor, ¿por qué se llama tu agencia El Primo Marvin? El nombre de la agencia realmente está inspirada en una película muy famosa, muy Sí. de mi época al menos. De la mía. De la tuya también, que es Regreso al Futuro. Bien. Entonces, por eso el rayo también, ¿no? Que es parte del logo. Mira, de que la tenemos aquí agencia. también un rayo por pues aquí sí, se parece detrás. un poco, por eso el rayo de la agencia, del logo. Y realmente, pues está inspirada en esa peli, pero a la vez también con una historia personal que tenemos yo y el socio, Alberto, que tú conoces. Entonces, pues de allí, pues creamos el nombre, ¿no? Que realmente hace referencia a uno de los personajes que está dentro de esa peli, que es, pues, justo el primo Marvin, que en la película es el personaje que llama a su primo Chuck, que es Chuck Berry en la peli, que es el creador de la canción John B. Good, que es la canción que toca el protagonista de la peli. Así es. Que es, Os invito Jeff a Fox. que volváis a ver la película y descubráis quién es el Primo Marvin. Sí, totalmente. Bueno, eso sí. ya para que se quede ahí bien el nombre de la agencia, que esto es importante. Bueno, vamos a entrar con una pregunta después de esta, que es un poco más personal, algo Sí. fuertecito. ¿Cómo definirías la creatividad? Pregunta, empezamos fuerte, ¿no? Venga. Es como, vale, creatividad. La creatividad, claro, definición tal cual, claro, hay muchas, ¿no? Las más sencilla, probablemente, o la más obvia, es como búsqueda de soluciones diferentes o nuevas, ¿no? A problemas, ¿no? Si queremos hacer como genérico. En el sector, igual nuestro sector, en creatividad, creatividad vista como desde el punto de vista publicitario, probablemente, para nosotros, o para mí, es como la búsqueda de algo, es como una expedición. O sea, lo definiría como una expedición. Además, una expedición a lo desconocido, ¿no? Es como Colón, que se embarca y dice, pues por ahí va a haber algo, ¿no? Y probablemente va a haber algo, creo que hay esto, ¿no? Y de hecho, cuando llega, ni siquiera es lo que está buscando, sino que encuentra otra cosa, ¿no? Entonces nos pasa un poquito lo mismo. Yo creo que es esto, es como la búsqueda de algo que sabes que está, tampoco tienes muy claro lo que es, empiezas ese viaje y luego te encuentras otra cosa, ¿no? Eso es, para mí es un poquito eso. Uy, qué interesante, me ha gustado mucho esta definición, no la había escuchado nunca. Y en la publicidad, la creatividad es algo súper importante. ¿Cómo crees que la creatividad, o hasta qué punto la creatividad es importante a la hora de valorar el éxito de las campañas o de una acción de marketing? Hombre, yo creo que probablemente más de un 50%, ¿no? Ahora, respecto a eso, porque la creatividad no es solo la creatividad de las campañas o la creatividad en sí, ¿no? Como la parte más la visual, pieza la pieza creativa en sí, ¿no? Sino que también creatividad que la puedes aplicar a todo. De hecho, al final, probablemente el éxito viene ya desde la creatividad del business o del producto o del business plan que tenga la marca, hasta llegar al último paso, probablemente la campaña que la que se ve, lo que más ruido hace, ¿no? Pero realmente es la aplicación de creatividad también al proceso estratégico, el por qué se hacen las cosas. Entonces, la creatividad creo que es el 100% porque lo metes en todo, ¿no? Cuando creo que las campañas o las acciones que tienen éxitos, cuando realmente esa manera creativa de buscar soluciones diferentes la aplicas a todo el proceso, desde el producto inicialmente, el business plan,
hasta la estrategia, hasta la parte, vale, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo podemos hacer? O cómo podemos hacerlo diferente, ¿no? Yo creo que tiene mucha importancia en general. Bueno, algo que... Bueno, yo trabajé hace algunos años ya en una agencia de publicidad, Sí. o sea, lo que es una agencia pues como la Clásica, tuya, ¿no? así, Agencia, que hacíamos spots, etcétera, Sí. ¿no? Y siempre, bueno, pues yo era de la parte de la moqueta que dicen, ¿no? De la parte de cuentas. Sí. Y sí, Uy, bueno, uy, sí, es que ya uy. estamos ahí. Ahí ya, Y entonces, ya. bueno, yo de hecho tengo grandes amigos que eran pues los creativos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues a mí me tocaba hacer el briefing, tal. Sí, sí. Y a veces... Me suena, esto me suena, ¿no? Entonces, claro, y a veces teníamos ahí como nuestras conversaciones, vamos a decir, que la persona creativa Sí, y yo, sí. porque claro, la persona, bueno, pues él veía, digo él, porque era un chico, pues veía, pues esta idea súper buena, no sé qué, es cojonuda, pero claro, yo decía, ya, pero esto luego cómo se alinea, ¿no? Sí. Con el briefing, con los objetivos, hasta qué punto es, ¿no? Pues eficaz, ¿no? Que de hecho hay unos Sí, premios, premios a la eficacia, sí, ¿no? Los EFI, sí. Entonces, Hemos participado, no hemos ganado todavía, pero bueno, ya lo ganaréis porque sois buenos, que lo sé yo, y lo digo aquí, Sí. que son muy buenos, por favor, contratarles, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿hasta qué punto, no, hay que perder sí. esa creatividad para ganar? No, allí en este La caso, eficacia. en este caso, justo que has dicho lo de esos de cuentas, justo en nuestro caso, pues das en un punto, ¿sabes? Que complicado en el sentido que siempre, además en el sector, ¿no? de public, para los que no lo sepan, siempre tienes esas dos caras, ¿no? Los creativos versus los cuentas, ¿no? Que somos los buenos o versus los malos, al menos desde el punto de vista creativo, estará al revés, ¿no? Pero sí es verdad que justo en nuestro caso, claro, tenemos un modelo distinto que no tenemos cuentas. O sea, realmente hemos creado un modelo en los que toda la agencia está construida alrededor del equipo creativo. Entonces, pues hay distintos perfiles que se añaden, pero realmente toda la agencia no un equipo de cuentas tal cual que gestiona el cliente, sino que el cliente tiene su equipo creativo directamente para los proyectos, ¿no? Entonces, eso, como el tipo de trabajo, el tipo de estructura y también la relación con el cliente es muy diferente, ¿no? Pero, hablando de este tema de la estrategia, que es justo lo que tú dices, es algo que no puedo estar más de acuerdo contigo, en el sentido que igual también depende de creativos con los que te enfrentes o que igual tiene un perfil mucho más de diseñador gráfico o de creativo visual, que no es lo mismo con publicista, ¿no? Con creativos dedicados a publicidad. Entonces, los creativos publicitarios sí que analizan de manera muy importante la parte de estrategia, ¿no? La parte de... Porque esto no es arte, o sea... Claro, es que los creativos, hay muchos creativos que vienen del mundo del artístico, ¿no? Del arte, que es una parte importante, ¿no? Para generar creatividad, algo interesante visualmente y todo, pero es una pequeña parte, o sea, es decir, no somos artistas, o sea, lo que hagamos tiene que funcionar. Entonces, hay unos objetivos detrás. Si no funcionan, es que no sirve. Entonces, y esta discusión es, estando de director creativo en otras agencias anteriores, ¿no? al Primo Marvi, pues es una discusión que como director creativo tienes muchas veces con el equipo, ¿no? Porque te enseñan algo que ellos están encantados, están enamorados de su propia idea, ¿no? O de su diseño, que es espectacular, ¿no? Y dices, vale, es buenísimo, ¿sabes? Es guapísimo, estupendo, pero es que no me sirve porque no cumple ni esto, ni esto, ni esto. Al final, lo importante es cumplir el objetivo, es que si no hemos hecho nada. No estamos aquí para generar arte en sí, sino para hacer que tengan una reacción, ¿no? Lo que generemos, que genere una reacción en el público, en el usuario que... Has dicho una cosa muy interesante y es cuando mi equipo me traía, ¿no? Y tenía que decirle, oye, esto no encaja, tal. ¿Cómo haces eso es el proceso, ¿no? ¿Cómo haces de coach para que los creativos tiren sus super ideas a la basura? ¿Cómo acompañas en ese duelo? Eso es un duelo, tal cual, como lo cuentas. Sí, realmente depende de la persona a la que te enfrentas. Realmente sí, depende de la actitud, ¿no? Que tenga igual el creativo, la creativa con las que estás analizando, ¿no? la propuesta. Y nos pasa a nosotros también como agencia, ¿no? La agencia, al final tú lo presentas a un cliente, pues el cliente te da un feedback que puede ser el que no te esperas, porque igual puede ser que algo realmente no lo has visto o algo no has pensado en una cosa en concreto, ¿no? Que igual el cliente puede mostrarte. Entonces el proceso realmente es el mismo. O sea, es exactamente el mismo. Vale, analizar y entender por qué no funciona, ¿no? Y entonces una vez que tú lo explicas, si la persona con la que estás hablando es mínimamente racional, pues lo va a entender y va a decir, ostras, es verdad, pues vamos a retrabajarlo, ¿no? Aunque le da mucha pena porque lo que ha hecho, lo ha hecho con toda buena intención y además igual ha quedado espectacular, ¿no? O es muy interesante o muy inteligente o es muy gracioso o funciona muy bien por otras cosas,
pero si no cumple el objetivo es que no podemos hacer nada con ello. ¿Y tenéis como un cementerio de ideas? Sí, tenemos el cajón realmente, ¿no? De las ideas que luego se dice, bueno, esto ya es que es tan buena esta idea, ya lo usaremos por otra cosa. Nunca se usa realmente. Hay un cajón, es como cuando guardamos esto que luego puede servir en algún momento y vas acumulando, pero nunca la vuelves a reciclar tal cual, ¿no? Porque siempre tienes como problemas o briefing muy concretos, ¿no? Es muy difícil poder reciclar una idea tal cual, entonces se queda ahí en el cajón. Vale. Yo sé, me consta que normalmente en las agencias de creatividad metéis muchísimas horas. Sí, sí. Porque, claro... Es un tópico, pero es cuando verdad. ya llegas... No, porque, claro, está muy bien ver el resultado final, ¿no? Pero hasta que llegas hasta ahí, esa exploración de la que tú estás hablando sí, puede ser muy larga. Sí, y hay veces, larga. ¿no?, que entiendo que tú buscas y no encuentras nada. Sí, puede pasar y pasa. Claro, y tienes una fecha de entrega, porque esto no sí, es no soy artista y ya me vendrá, cambia, sino que el cliente tiene un briefing, tiene una campaña, tiene que salir tal día y te tiene que venir la inspiración. Sí. ¿Cómo trabajáis esos momentos de bloqueo o de hostia, no me sale nada, nada bueno, nada presentable? Pues sí. ¿Hacéis yoga, no sé, meditación? Bueno, pues podría ser una opción. La voy a proponer al socio a ver qué opina del tema. Pero realmente sí es verdad que es un proceso que a veces pasa, ¿no? No sé si son bloqueos, pero yo creo que es parte del proceso. No es un bloqueo realmente, ¿no? Porque el bloqueo creativo entiendo que igual es una obra concreta, ¿no? Un escritor o algo como más amplio, ¿no? Pero para las campañas yo creo que en nuestro caso no es tanto un bloqueo, sino es como, bueno, necesitamos parar, ¿no? Y para nosotros realmente lo que nos funciona es volver a empezar. Quiero decir, cuando, justo lo que decíamos antes, ¿no? Es como cuando te lanzas en esta exploración, en nuestro caso probablemente no es hacia al Polo Norte porque no sabes a dónde vas, entonces estás en medio del bosque y empiezas a tirar por un camino, ¿sabes? Que vamos a ver dónde va. Llegas a un punto, pues ahí, pues un barranco, pues hay que volver atrás, al punto de partida y volver a empezar hacia otro sitio, ¿no? Y buscar otra cosa. Entonces, no es un bloqueo, o sí es un bloqueo, pero lo que hacemos es volver al punto de partida, que es donde, pues si un brief está bien hecho, pues es lo que nos da un poquito el rumbo, ¿no? Es nuestra brújula. Y entonces volvemos a empezar con otro enfoque. Pues ya hemos explorado cosas, pues volvemos a empezar y tiramos por otro sitio, ¿no? Y así hasta que encontremos algo que funcione. Lo que decía, hay siempre fechas, no sé, a veces, pues depende de la relación que tengas con el cliente, proyectos, no sé qué, puedes aplazarlas o puedes hablar con ellos, ¿no? Es decir, estamos trabajando en ello, pues esto funciona, pero queremos buscar más. Pues puedes llegar a un acuerdo, pero normalmente no. O sea, es decir, para esa fecha hay que presentar y ahí se está, ¿no? Y meter horas sí hace falta a veces. Has dicho una cosa que acabo de apuntar para que no se me olvide porque es muy importante. Has dicho, si el briefing está bien hecho, ¿hasta qué punto...? Sí. Otra, ya que me has dicho, más del 50%, ¿no?, es la creatividad. Sí, estrategia. ¿Hasta qué punto es importante para que una campaña esté bien hecha o un spot salga guay, que el briefing esté bien hecho? Es que también en este caso, o sea, nosotros, a pesar que somos agencia creativa, ¿no? Y esta imagen de pues, los creativos que, pues eso, ¿no? Los que vienen con sus ideas porque sí, pues siendo una agencia de publicidad realmente, aunque seas una agencia creativa, ¿no? Y creo que lo compartiría cualquiera, pues tienes ese objetivo, ¿no? Entonces, al final tienes que vender, tienes que generar una acción. Entonces, para nosotros la estrategia es fundamental, con lo cual el brief es lo primero necesario y que tiene que estar bien hecho. ¿Por qué tiene que estar bien hecho? Porque es nuestra brújula. Entonces, si cuando arrancamos nos envía una dirección que luego cuando mostramos lo que enseñamos no funciona, es que porque nos han mandado una dirección que no es, ¿no? Puede haber que te equivoques, pero normalmente, si el brief está bien hecho, salen los milagros, ¿no? Es cuando ves estas campañas y dices, es buenísima, esta campaña es buenísima. ¿Pero por qué? Porque probablemente ya el brief o el cliente ya ha sido lo suficientemente inteligente y creativo ya en ese punto de estrategia o de creación de brief, en decir, pues vamos a buscar en esta dirección, en este camino, ¿no? Entonces, es muy importante. De hecho, cuando nos llegan brief donde el cliente no sabe lo que quiere o no tiene claro lo que va a hacer, pues es muchísimo más complicado, porque entonces nosotros, claro, tenemos que hacer un paso hacia atrás, hacer nosotros un análisis más o menos con la información que podemos encontrar y proponer la dirección, que puede salir bien, pero puede salir muy mal, ¿no? Entonces, lo ideal es que alguien que sea del sector, que es su business, pues que conozca mucho más, que nos dé toda esa información, ¿no? Y nos direccione y dice, pues tenemos que conseguir esto, ¿no? Ahora que estás hablando de esto, que yo como estaba en el otro lado haciendo los briefings, sé que es muy importante. Sí. ¿Y qué opinas? Quería hablar sobre los briefings cambiantes. Que a mitad del proyecto, eso de repente el briefing que te habían dado al principio
en un momento del proceso, en una de las reuniones que tienes con el cliente de presentación, de repente te encuentras o briefing oculto, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. O sea, como la agenda oculta. El briefing cambiante me ha gustado como concepto, ¿no? El briefing cambiante me ha gustado. A ver, briefing cambiante es frecuente, la verdad, pero justo en esos casos donde tienes igual que ni siquiera es un cuenta, ¿no? En este caso es que muchas veces los cuentas, ¿no? Porque era una estructura normal de agencia de publi de toda la vida, pues el cuenta al final te transmite o retrabaja algo que ya le ha sido dado del cliente. Entonces, es lo que decimos antes, si el cliente no sabe exactamente lo que quiere, es cuando inician a pasar estos briefing cambiantes, porque realmente hay una respuesta de la agencia, llega una propuesta que refleja, si está bien hecha, pues refleja un poquito lo que se ha pedido. Entonces, cuando el cliente se da cuenta que no es lo que quiere, pues empieza a ver, y eso es como una manera de hacer. De hecho, sí es verdad que lo hacemos a veces, ¿no? Igual con clientes que no tienen un gran equipo de marketing o como es más pequeñito, no sé qué, pues igual te llega un brief que claro, no le ves mucho sentido, pero pues desarrollas en esa dirección, lo compartes con el cliente, le enseñas pues el camino, y dice, vale, ya sé lo que quiero, ¿no? Es como le ayudas, porque claro, es mucho más fácil trabajar sobre un papel donde ya hay un plan o modificar algo que hacerlo desde cero. Entonces, al cliente, pues eso es un ejercicio que muchas veces hacemos, ¿no? Es cuando no hay manera, pues ya se propone, se trabaja sobre lo que piden y luego ayudamos en ese sentido, sí que se ayuda al cliente a entender o identificar lo que realmente necesitaba, ¿no? Porque no lo tenía claro al principio. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí. Hace poco, en cualquier evento que vayas así un poco de negocios, hay un tema que está encima de la mesa, que es el tema de la escasez del talento, ¿no? Sí. O sea, cada vez es más difícil encontrar perfiles. Bueno, ahí realmente ahora mismo yo creo que es el gran problema que tienen encima de la mesa muchas organizaciones. En nuestro sector, o concretamente, ¿no? en esta parte que es de la creatividad, ¿os cuesta encontrar perfiles creativos? ¿Estás viendo algún cambio? Sí, o sea, puedo estar de acuerdo, ¿no? Entiendo que es algo como general que se hablaba, ¿no? Porque viene casi desde el COVID, ¿no? Es como incluso de perfiles más, como con trabajo más sencillo, entre comillas, ¿no? O trabajos como menos profesionalizados, menos especializados, hay esa dificultad. Pero sí es verdad que en nuestro caso también, ¿no? Tienes más que escasez, pues igual depende de lo que estás buscando, ¿no? En nuestro caso, como agencia creativa, claro, es muy difícil ver el potencial antes, ¿no? de trabajar con él. Entonces, de hecho, ¿no? Como agencia de publi o como director creativo antes en otras agencias, pues al final, cuando te mandan los currículums ni los miras. O sea, lo que vas a ver es directamente el book, que es pues, el portfolio, ¿no? Para ver, ¿no? Hasta qué punto puede trabajar. Pero claro, no es lo mismo que tú tengas 3 semanas para hacer bocetos y presentar cosas o que hacerlos, estar en la agencia en el día a día. Entonces es muy difícil prever o intuir, ¿no? el potencial de alguien hasta que no trabajas realmente con él. Eso es algo que es difícil, al menos en nuestro sector en concreto es muy difícil. Y entiendo que también en otros, ¿no? Al final, contratar o lograr encontrar talento y que funcione bien es difícil. Cuando, bueno, como socio de la agencia, entiendo que tú harás los procesos de selección de las personas. Sí, estamos muy metidos por eso, porque también tenemos experiencia como, o sea, siendo nosotros socio, pero realmente, pues eso, ¿no? Muy del business, realmente, porque venimos de directores creativos, pues claro, nosotros nos centramos, los perfiles que buscamos son creativos, el 90% de los perfiles, entonces pues ya sabemos lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué buscáis? Ahí quería llegar yo, por si hay alguien que nos está escuchando. Pues es muy difícil, ¿no? Porque tienes la parte técnica, ¿no? De conocimientos, de, yo qué sé, pues, bueno, que sepa las bases, ¿no? Que tenga unas bases realmente para poder ser operativo y solo, ¿no? Que es la parte que pueda trabajar solo en cosas, que sea la parte más técnica. Pero la otra parte que no es tan técnica, que es la complicada realmente de encontrar, es mucho más, diría, abstracta, ¿no? Es como... si tengo que definir como 2 puntos principales, probablemente es como curiosidad y inquietud. Curiosidad e inquietud, o sea, hay que decir que es muy abstracto, lo sé. No, pero es que esto se repite en todo. Es que es aunque difícil. No sea es difícil de describir, ¿no? De describir, pero sí es verdad que hay cosas que se pueden aprender, ¿no? Uno puede ser menos o más rápido a aprender cosas, pero más en nuestro caso que buscamos creatividad, o sea, buscamos talento creativo, pues curiosidad e inquietud es lo que... Si una persona tiene eso, lo más probable, aunque no tenga mucha experiencia, aunque igual tiene experiencia, pero justo no en el tipo de campaña o en el tipo de cliente que tengas, pues es lo de menos.
O sea, eso es lo de menos probablemente. Estoy muy de acuerdo. Y es que además me encanta que le hayas dicho porque es que sale siempre eso, el tema de la curiosidad. Entonces, Sí. jóvenes, que nos Sí, estáis por favor. escuchando, que os queréis dedicar Sí. a esto o a cualquier Sí, cosa. O sea, hoy en día, en el momento en el que todo el mundo, pues eso, más todo el mundo tenemos acceso, ¿no? Bueno, todo el mundo, léase, en nuestro mundo, ¿no? Sí, sí. Tenemos acceso a hacer estudios en general Sí. o a utilizar tal herramienta o Sí. tal. Esto se puede aprender. O sea, Sí. lo que realmente te va a hacer una profesional buena o válida es esa curiosidad Sí, para muchas veces, mejorar, claro, sí. Es que, y encima en el mundo cambiante en el que vivimos, ¿no? Que al Sí, final... y muchas veces no se habla mucho de la actitud de alguna forma, ¿no? Intenta resumir Sí, en actitud, ¿no? Pero ya. sí es verdad que lo que tú dices, la formación sobre todo, la parte de aprender o de saber hacer cosas, claro, ahora mismo es como, o sea, es decir, nuestra época, ¿no? Es como, vale, tengo que encontrar un sitio que sepan, que me enseñen y que ahí yo pueda aprender, ¿no? Entonces voy a intentar buscar los mejores para que me enseñen, pero es que ahora hay acceso a todo prácticamente, Eso ¿no? es. A poder escuchar clases o poder hacer formaciones Eso con es. gente, pues los líderes mundiales de lo que sea. Entonces realmente ahora el problema no es saber, ¿no? No es la información en sí o saber cómo se hacen las cosas, sino pues tener esa actitud, ¿no? Para poder pues hacer la diferencia, ¿no? Y creo que es eso. Entonces ahí está un poquito la dificultad. Vale, otro tema candente Sí. es el tema de la inteligencia artificial Sí. o inteligencia aumentada, Sí. como diría Savitranche. Sí. ¿Cómo está impactando esto en vuestro sector? ¿Tenéis miedo? ¿No tenéis miedo a que os quite trabajo la inteligencia artificial? ¿Os está depende de quién ayudando? preguntes, ¿no? Depende de quién preguntes, pero hay un poquito de todo, ¿no? Ahora mismo es como, es la revolución, ¿no? Es como, ha ido Internet y ahora hay esto, ¿sabes? Como esto ya es otra revolución, ¿no? Muchos dicen, ¿no? Que va a ser, es una herramienta más. Otros dicen es el fin del mundo, ¿sabes? Entonces, lo que digo, probablemente está en el medio. La respuesta estará en el medio, ¿no? Es... lo que sí, probablemente cuando lo hemos visto, hemos empezado a utilizar las primeras veces, te sorprende y dice, ostras, esto, o sea, esto ya no es una calculadora, esto funciona, ¿no? Y esto ya empieza a tener sentido. Creo que todavía estamos muy en el... Es obvio, ¿no? Que estamos al principio, entonces va a evolucionar muy rápido y va a ser interesante lo que va a venir. Pero sí yo soy más probablemente en el lado de es una herramienta más. O sea, para mí es una herramienta más. De hecho, estamos discutiendo el otro día con el socio, ¿no? De este tema, claramente, ¿no? De la inteligencia artificial, que obviamente lo vamos a implementar. O sea, ya la estamos implementando, lo utilizo, en el día a día la utilizas, ¿no? Pero sobre todo para tareas que son sencillas y que te pueden acelerar, ¿no? Es como cuando antes de Internet pues trabajabas, pues tardabas 3 veces más, ¿no? Luego llega Internet, pues tienes Google, pues la información mucho más rápido. Entonces, aceleras los procesos. Pero hay una parte que probablemente va a ser más difícil o a ver cómo evoluciona, que es el error. O sea, me explico, ¿vale? Me explico el error. Lo estamos discutiendo justo ayer o antes de ayer. Claro, lo que igual nos hace interesantes, ¿no? Es las cagadas. O sea, Creo es decir, que es ya sé el por dónde error. vas, sí. Es el error, ¿no? Es la imperfección, ¿no? Claro. Creo que está allí, ¿no? El ser imperfectos es lo que lo hace mucho más humano y analógico y interesante para nosotros. Entonces, generación de ideas por asociación y para todo, porque la inteligencia artificial también por cómo funciona es como un niño, entonces a ver hasta dónde llegará, pero realmente justo eso, ¿no? El hecho de ser artificial tenderá a ser perfecto. Entonces, eso es lo que creo que va a marcar la diferencia entre inteligencia artificial y lo que nos va a chirriar, ¿no? Es esa perfección probablemente. Sí, no, bueno, muy interesante esta visión. Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿la inteligencia artificial o esto nos va a reemplazar? ¿Vais a desaparecer? Espero que no. ¿Os tendréis que reconvertir en otra cosa? Espero que no. Realmente no lo veo con preocupación, lo que decía antes, lo veo más como una herramienta, ¿no? Y de hecho ya la estamos implementando. ¿Qué estáis utilizando en la agencia? Estamos probando un poquito, estamos probando todas, ¿no? Bueno, todas. Sí, las que salen, ¿no? Las que os da tiempo. Las que nos da tiempo, sí, exactamente. Y muchas veces no es como, al final tienes que investigar y la parte de investigación es tiempo, de momento, ¿no? Que estás invirtiendo, no tienes una reacción inmediata, ¿no? Pero desde, bueno, el clásico, ¿no? El ChatGPT, que es como el más famosillo, pues, ¿no? Que ahora está integrado en todo lo de Microsoft, porque es de ellos, prácticamente, un poco. Pero también sobre la parte visual, ¿no? Que el Midjourney, estamos viendo la de Adobe también, que es Wi-Fi, creo que se llama el nombre. ¿Qué tal la de Adobe? Claro, nosotros hemos analizado un poquito de diferencia, hemos un poquito de todas, ¿no? Y visualmente, claro, cada una hace muy bien unas cosas. Entonces, claro, tener
las 3, 4 más conocidas, las analizas, ves las diferencias y en función de lo que necesitas, pues trabajar con una u otra, ¿no? Si es verdad que no estamos utilizando todavía de manera masiva, eso, toda la parte visual, porque todavía le queda. O sea, es lo que decimos antes, creo que es un niño todavía. Y la asociación de niño me gusta porque, claro, estuve investigando para entender esto cómo funcionaba la inteligencia artificial, ¿no? Y lo del niño, la similitud es mucha, porque... Y ahí viene el miedo también de inteligencia artificial, porque no saben cómo lo hace. O sea, los mismos que lo han creado no saben cómo lo hace. Entonces, es eso, es un niño que va aprendiendo, aprende con todo lo que ve alrededor, ¿no? Con todo lo que se le mete dentro. Pero el proceso de cómo lo hace nadie lo sabe. Entonces, no sabes el resultado final. Esa es la cuestión, con lo cual no sabemos cómo va a evolucionar porque no sabemos cómo lo hace. Entonces, da un resultado que está muy bien, pero a no saber cómo lo hace, pues no sabe hacia dónde va a tirar y cómo va a crecer. Entonces, todavía, yo creo que todavía es niño y todavía los resultados no son, en algunos casos, no, si los trabaja mucho con los prompts, pues da resultados muy buenos, pero creo que estamos a un pasito todavía para que esto sea una herramienta muy rápida y que podamos aprovechar y podamos generar, pues eso, ¿no? Ya visuales bien, partes pues, de desarrollo, ¿no? Como los guiones, cosas como que nos puede ayudar, ¿no? En desarrollar este tipo de cosas. Siempre tengo esa duda, ¿no? de la imperfección, de algo que, claro, es una asociación, vuelve a hacer un remix de cosas que ya existen. Si le pides, por ejemplo, poemas, hostia, te sorprende, porque claro, son textos escritos, entonces las asociaciones y genera algo muy interesante que dice, esto funciona muy bien. Pero luego si buscas ideas para campañas, para cosas, porque lo hemos probado, ¿no? Para ver cómo funcionaba, es algo más complejo, no es tan sencillo, o la inteligencia artificial no es capaz todavía, ¿no? de hacer una asociación tan amplia con tantos elementos, ¿no? Bueno, hablaremos igual el año que viene, te vuelvo a invitar. Sí, seguro. Y vamos a ver en qué punto estamos. Sí. Esto, a ver, que si en un año ya será otra cosa. Igual ¿sabes? nos hemos extinguido, ¿no? Sí, como puede ser, perfectamente. Skynet, ¿no? Tenemos aquí Skynet otra vez. Es como... de hecho, no, lo primero a preguntarle al ChatGPT es como, ¿te puedo llamar Skynet? Dicen, no, no soy Skynet, soy no sé quién. Se ha ofendido de todo, ¿no? Es como... Bueno, Antonio, te voy a hacer partícipe de una nueva sección que creo que te va a gustar. Vamos a dar paso a nuestra nueva sección Marketing Fails y para ello voy a dar paso a mi compañera Yanire Ramas. Hola Yanire, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Os veo muy entretenidos aquí hablando de creatividad. Y yo vengo, pues no sé si sabes que tenemos una sección para hacer un poquito de terapia de grupo. ¿Vale? Bien, está bien. Eso siempre ayuda. Sí, sobre todo hablamos sobre los errores que alguna vez hemos cometido en nuestras campañas de marketing y demás. Entonces, pues confiésanos, Tony, ¿cuál ha sido tu marketing fail que te acuerdes ahora mismo y digas, ostras, madre mía, ¿qué ha pasado? Marketing fail, pues tendré muchos y probablemente lo remuevo, ¿no? Intento olvidar de ello, ¿no? Pues de los clásicos, ¿no? Que puede ser, pues eso, errores que ya ahora, ¿no? En digital es más sencillo, pero errores de lanzar o imprentas 50.000 cosas y luego decir, aquí hay un problema, ¿no? Que son como los más sencillos, que probablemente en el sector de los diseñadores o la parte como más técnica, ¿no? De desarrollo es muy típico. Y luego hay otra, pero es que no creo que eso es como demasiado reciente, igual no lo puedo contar todavía. Ya en el próximo podcast, la siguiente la contamos, podcast. ¿Vale? Porque esto es como... Todavía te duele. Sí, todavía me duele y además estoy pensando en los contratos estos de confidencialidad de 27 páginas que nos hacen firmar, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo para la siguiente, pero sí os puedo contar igual una anécdota, ¿no? Una anécdota de pues... que casi del sector que también es business a la vez, ¿no? Es como nosotros a los inicios, claro, yo salí de una agencia, un poquito de contexto, ¿no? Salí pues, de una agencia, pues montamos el Premio Barbin, éramos los inicios, y dentro de estos inicios, pues empezamos pues, a trabajar con clientes bastante grandes, etcétera, etcétera, y de repente nos llaman a concurso, ¿no? Es como casi primer concurso, ¿no? O concurso como realmente importante para ganar cuentas. Y era un cliente conocido, era bastante grande, y claro, ¿qué pasa? Que justo en ese momento yo estaba en Italia porque me iba a casar, ¿vale? Entonces... Porque eres italiano, porque no se le nota. Lo he dicho, pero pues soy italiano, ¿no? Entonces, pues viendo aquí, pues en Bilbao, pues al final decidimos de casarnos en Italia. Entonces yo ya estaba en Italia y de repente, pues, no sé, 2 semanas y medio antes, en las que estaba intentando organizar una boda, sin más. Una boda sin una fiesta, sin más. Pero bueno, claro, nos llama y nos mete el concurso, claro. Entonces digo... Y la fecha, casualidad, era tipo 2 días antes. Boda, dime. No, casi, pero casi 2 días antes de la boda. Entonces, claro, esto es como, ¿qué hacemos? ¿No? Es como, ¿qué hacemos? Además, esto al final es un business, ¿no? Los business, sobre todo cuando arrancas, al final es como un proyecto familiar. O sea, es como un problema para todos, ¿no? Y claro,
a ver cómo hacemos esto. Entonces, era muy divertido porque realmente llegaban los invitados o los amigos de la agencia anterior, llegaban allí pues a mi pueblo, ¿no? Claro, y decía, pues no, que tengo que volver. Pero vuelvo para la boda y o sea, te fuiste de allí para presentar un concurso y luego volviste a la boda. Claro, entonces Madre eso mía. fue No te como... creo. Te lo juro. Entonces eso no fue un fail, pero sí fue un poquito arrancamos así, ¿no? Es como arrancamos Madre así. mía, qué Tenemos locura. el socio ahí en Madrid, entonces, claro, yo pidiendo aviones, volviendo, lanzando la presentación, o sea, lanzar el concurso. De hecho, claro, imagínate cómo iba, ¿no? Es como, pues corriendo, llego, el socio me mira y dice, ¿pero has venido así? Y digo, es que había un pantalón corto de 50 grados de verano en Italia, ¿sabes? Como el pantalón corto casi, y digo, ¿qué pasa? Pues vamos a presentación, así es verdad, es como, estaba, pues eso, ¿no? En ese contexto. Entonces, es más el momento, ¿no? Era como, nos pilla así, pero era una oportunidad que no podíamos perder y teníamos que estar. Además, compitiendo con agencias grandes, ¿sabes? Con nosotros acabas de arrancar. Ganaste. Pues, por contar, sí ganamos. Bien. Sí ganamos. Casi no llega a la boda, pero ganaron el concurso. Sí, eso es, las 2 días antes. Y de hecho, la boda se convirtió casi en un festejo de ¿sabes? De con todo. todos, de todo, con esto profesional justo Qué 2 días bien. después. Y la boda, pues eso. Además, era como el chascarrillo de la boda, ¿sabes? Es decir, que me había ido, no estaban todos idos los invitados. Entonces, eso fue un poquito los arranques, ¿no? Que no es un fail en sí, pero sí un poquito nuestra manera de arrancar con esto, con el primo Marvin, ¿no? Un poco de Madre mía. tensión ahí. Nos costó mucho. Bueno, ¿y tú qué marketing fail no traes? A Sí, ver. es que yo traigo uno, sí, y traigo uno bastante creativo también. Nada, que los community managers, que tenemos un peligro, pues eso. Te incluyes. Me incluyo, sí. Este no es mío, me lo han contado, eso es verdad, pero sí que es verdad que vosotros imaginaos, ¿no? Los community managers tenemos 5 cuentas en Instagram, una de ellas es la nuestra, otras cuantas cuentas de empresa y demás, Facebook, tal, pues un día normal del trabajo, pues empiezas a gestionar redes sociales, publicas una página una cosa, en otra, llegas a tu casa tan tranquila y de repente, por la tarde, por la noche ya dices, ¡pum!, te das cuenta que te has equivocado, que has publicado en una cuenta, en una página de Facebook de empresa, algo que tenías que haber publicado en una cuenta institucional. Igual podía haber sido algo personal, ¿te imaginas? Podría Podría ser, haber, que igual, podría haber. o yo qué sé, quejándote de... Yo qué sé, Ya, podría haber sí. pasado algo muchísimo peor. Sí. Y dices, ¿y qué ha pasado? ¿Qué creéis que pasó? No sé. Pues no lo quiero imaginar, o sea, es decir, eso me daría un pánico, o sea, es como... O sea, un pánico total. algo de una empresa en una institucional. Bueno, sí, fue al revés, pero es como... vale. Esta persona se equivocó Mm. de página de Facebook y publicó algo en una empresa donde no, la gente igual no entendía muy bien que hacía esa publicación ahí. ¿No? ¿Y Es qué como, pasó? de repente es fuera de contexto, ¿no? Es como fuera de Dices, contexto. pues nada, aquí de repente esta publicación, pues ¿qué pasó? Pues afortunadamente tuvo más likes que ninguna otra publicación. Curiosamente, fue un poco fail y un poco, anda, mira, pues a lo mejor... Pero eso es lo que hablas, Eso, los claro, errores que eso con hacen que ChatGPT no te la pasa, con la creatividad te hace inteligencia mirar eso no te las pasaría, Eso con porque ChatGPT cosas de no otra te no manera. se equivocaría y no pasaría eso. Que es ¿Ves? lo interesante. El error humano, ahí está, pero Sí, no siempre totalmente. sale bien. En este caso salió, entre comillas, bien. No siempre sale bien y depende de qué cuentas y demás, pues puede ser un poquito delicado el tema. Sí, va a salir mucho peor. ¿Verdad? Sí, podía salir muchísimo peor, pero bueno, ¿Qué fueron recomendación daños. darías? En este caso te En este caso pregunto yo- a ti porque eres Uy. community manager. Uy, es muy difícil porque lo de gestionar varias cuentas a la vez, ir rápido, hay que pararte un poco, pensar lo que estás haciendo, dónde lo estás publicando, porque parece una chorrada el tema de las redes sociales y estamos en nuestro día a día. No, es que se va y no pasa nada, si se va en el feed, si no pasa nada, ya. ¿Hasta qué pasa? Ya. O sea, hay que tener un poquito de cuidado, sí. Te puedes Hay que- compartimentar tu cerebro. Sí, en no sé cuántas empresas en tu cabeza y eres todas, pero sí, hay que tener un poco de cuidado. Mientras no sea tuyo personal y que publiques algo, no sé, yo qué sé, con una nariz de payaso, de repente apareces ahí, pues no sé. Sí, probablemente es lo más peligroso es eso, ¿no? El personal versus otra de empresa a otra es como un error que se puede entender más, ¿no? Sí, pero bueno, depende de cuál a cuál, también Sí, puedes dices, liarla, ostras, ¿no? igual la lías mucho. Sí. Sí. Bueno, pues con esto, Toni, no me queda nada más que darte las gracias por haberte Muchas acercado. gracias a vosotros, me ha encantado. El estupendo. plan, pues ya repetiremos, ¿no? Qué bien, me muy encanta. bien. Ya tenemos estás más en la planes, lista, ya sí. estás en la lista. Ya me apuntas ahí. Pero sí, no, me ha encantado. Y además está bien, ¿no? Es como una pausa, un momento dentro del día a día del trabajo de la agencia y está muy bien. Está bien. Muy bien. Y bueno, a ti, Thinker, ya sabes decirte que nos puedes seguir en todas las redes sociales de Cinco Marketing, escucharnos en todas las plataformas gratuitas de podcast y ahora también nos puedes ver la cara en YouTube. Así que nada, hasta la próxima.